importa que esto funcione, ¿no? Si te falta uno de los tres componentes no va a funcionar. Y además otra cosa que dijiste, Fernando, me pareció muy acertado, es que nada garantice que continúe, ¿no? Es un proceso, digamos, constante y recurrente, en el cual se tiene que seguir reforzando eh, digamos, el conocimiento, el compromiso con la producción y el sistema funcione, ¿no? Elisa o Luis Fernando. Elisa, por favor. Otro tema que también mencionaron, incluso en varias de las conferencias, es que últimamente, o sea, te basas, o sea, inicias Lean Construction con Last Planner System, ¿no? Como que es el modus operandum. Pero entonces, para hacerlo como más fácil y que todo el mundo rápido lo use o a que a nivel empresa se establezca, entonces, pues, ¿cómo controlas eso? No, pues, con KPIs, ¿no? Entonces empezamos como a tener demasiado obsesión por generar los KPIs y entonces se estructuran un modelo de implementación de las Planner Systems enfocado, o sea, muy cuadrado y enfocado nada más en los indicadores. Y entonces, si estoy teniendo indicadores, entonces estoy haciendo las Planner System y si no, pues no, siento que eso a veces nos puede estar fallando en ese afán de decir, bueno, esta empresa de ahora en adelante va a ser Lean. Entonces, estos son los indicadores que necesitamos. Siento que está pasando mucho. Bueno, tal vez, como tú decías, Elisa, yo lo dije en la presentación también recién, muchas empresas parten con el Last Planner y se quedan con el Last Planner y no siguen progresando en una implementación Lean. Y yo creo que ese es un problema, porque eso mismo hace que no se vea Lean como un sistema más integral, más completo, sino que muchos de los que quedan en esa organización piensan que Lean es el Last Planner. Y no, tampoco tienen mayores profundidad en conocimiento de qué es lo que es Lean, por lo tanto se pierde el propósito a veces y todo empieza a flaquear. Yo lo que les mostré ahí algunos datos, que cuando las implementaciones de las planners son a medias, no tienen ningún impacto, o tienen un impacto muy, muy bajo, que no se nota. Entonces, si está usando KPIs también, a lo mejor es bueno tener los KPIs desde el punto de vista de ver, oye, ¿estamos logrando resultados o no? Y si no logramos, ¿por qué no los logramos? ¿No? Pero habría que tener, parte de esos KPIs a lo mejor son precisamente los niveles de implementación, ¿no? Si estoy logrando o no buenos niveles de implementación. La presentación de Camilo Lagos, por ejemplo, él hizo una medición de estadística de esos centenares de proyectos que mostró, donde mostraba ahí que también fallaba la implementación del sistema porque estaba detectada por el sistema de información. Se decía, o empezaron tarde, o terminaron antes, o se incendiaron entre medio y dejaron de usar el sistema. O no hacen una parte del proceso de las planners, hacen solamente algunos pasos y les faltan otros. Eso yo creo que, yo insisto, los niveles de implementación son muy importantes para lograr resultados y para que la gente vea la efectividad del sistema y le crea y se motive, digamos. Pero para eso hay que hacer el proceso de aprendizaje, que es lo más difícil, o sea, llegar hasta el final, mejoramiento continuo. Y el reto que plantea Juan Pablo, no sé si Juan Pablo, si te entendí más o menos, pero tú hablas mucho de cómo la gerencia necesita cambiar el chip de proyecto a producción. Pero eso es súper difícil, porque luego los gerentes, si están como gerentes, es porque han hecho muy buen trabajo, y si han hecho muy buen trabajo, pues no tienen mucho donde cambiar. No me acuerdo en dónde leí esa parte. Entonces, justo lo que tú nos platicas, Juan Pablo, es eso, a ver,
si desde arriba no cambio este chip de que no es de proyecto, sino de producción, pero ellos no saben porque ellos están en gerencia, la producción la tenemos aquí abajo. Entonces, ¿cómo logras? Y entonces ya ellos pueden empezar a liderar un tema más cultural, menos cortoplacista, sino un poquito más largoplacista, que es el tema cultural, pero tiene que ir de arriba. Pero si no cambian el chip, pues no lo van a gestionar así, no lo van a gestionar a corto plazo. Entonces, ¿cómo abordas ese tema, pues, con los A tradicionales ver, gerentes de... sí, un poco, digamos, uniendo lo que tú, Lisa y Fernando han comentado, existe pues una primera etapa de implementación que digamos, cuando esto es exitoso, todos tienen claro esos tres componentes que mencionó Fernando, ¿no? Están de acuerdo en la filosofía, la entienden. Entonces, a la hora de implementarlo, la cultura se encarga de mantener esto en el tiempo y de diseminarlo en toda la organización. Y un poco se basan en la tecnología para crear pues, las herramientas de control, los procesos y lo que mencionaste tú, Elisa, los KPIs, ¿no? Pero el tema es que pasa el tiempo y bueno, mucha gente se va en la organización, entra gente nueva y llega un momento en que la gente solo conoce los KPIs y nadie se preocupa de enseñarle la filosofía y explicarle el porqué de la cultura. Entonces se va perdiendo esto, ¿no? En el tiempo, como comentó también Fernando, ese cambio del gerente general. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues se perdió el liderazgo máximo, que seguramente mantenía esto en el tiempo, y se va perdiendo la esencia, ¿no? Entonces, al final la gente se queda con los KPIs y no entiende por qué miden esos KPIs, y seguramente como pasa en muchas empresas, se crean nuevos KPIs porque alguien viene con una idea, oye, si medimos esto, y si medimos el otro, y todo se comienza a incrementar y al final tienes unos informes que nadie quiere llenar, que al final ya nadie lee y nadie entiende qué es lo que está ahí en el papel, ¿no? Entonces se desvirtúa el sistema. Entonces hay que regresar un poco nuevamente a implementar esto o reimplementarlo, darle un mantenimiento en el tiempo. Como todo, esto necesita un mantenimiento en el tiempo, si no se va a perder, ¿no? Entonces tenemos que tener esa disciplina de que a las nuevas generaciones se le enseñe la filosofía, el porqué, que la cultura de la compañía evolucione con el tiempo y no se quede pues estancada, y que al final, digamos, la tecnología que se usa y los KPIs que se crean sirvan a los propósitos originales de lo que queríamos hacer, ¿no? Que era, digamos, asegurar la eficiencia de la producción. Entonces, así como el Last Planner, el Lucas Head es un proceso reiterativo en la vida y la obra, en la compañía, digamos, a nivel más macro, esto también es un proceso de retroalimentación y continuo en la compañía para que esto se mantenga. No es que un día lo implementé y bueno, eso va a funcionar para siempre y va a servir en todos los aspectos, porque al final las realidades cambian, las tecnologías cambian, el mercado cambia y hay que adaptar esto a estos cambios, ¿no? Yo quería preguntarles a ustedes, aprovechar de cambiar un poquito ligeramente el tema, que cuando las cosas no están bien implementadas, cuando se empieza a pervertir el sistema, van surgiendo esas perversiones que yo llamo. Yo les voy a dar un ejemplo y a lo mejor ustedes tienen otros, ¿eh? Por ejemplo, una de las preguntas que me hacen siempre a veces quienes están implementando el sistema, yo tengo la suerte de poder enseñar en un programa de magíster que tenemos, donde tengo ahí 30 o 40 alumnos en una clase que todos son ejecutivos o profesionales que están trabajando en empresas, digamos, ¿eh? Y por lo tanto tienen una experiencia día a día. Pero aprendieron las Planner en su empresa, digamos. No lo aprendieron en otra oportunidad. Entonces me preguntan, oye, pero ¿qué pasa cuando uno le dice a la gente que el Last Planner puede decir que no
a la cantidad, a una labor. No puedo hacer eso. Y por lo tanto empieza a atrasarse el proyecto. Empieza a atrasar el proyecto porque se compromete a muy pocas cosas y tiene unos KPI fantásticos en PPC porque cumple el 100%, ¿cierto? Bueno, eso es un mal entendimiento del sistema porque resulta que probablemente ese Last Planner no le estoy pidiendo que planifique su plan intermedio ni lo conecte con el programa maestro, por ejemplo, o el programa de fase. Porque si no tendría que estar preocupado que si no hice suficiente esta semana, ¿cómo lo hago para alcanzar esa meta? Que tiene mi programa superior, ¿cierto? Entonces es un Last Planner a media, pero que pasa en muchos casos y el sistema no funciona porque se empiezan a atrasar los proyectos, porque yo les dije a las personas que pueden decir que no, y dicen que no a cada rato, pero no tienen la responsabilidad de cumplir las metas. No le estoy dando ese poder. Ese es un ejemplo, a mi juicio, súper típico de una falta de comprensión de cómo debiera funcionar este sistema y qué es lo que busca. No sé si a ustedes les ha pasado esto mismo o si hay otras perversiones de ese tipo que les haya tocado observar. A mí me ha pasado últimamente, que luego las reuniones diarias, en lugar de que sean de 15 minutos, se quiere solucionar ahí las restricciones y además se quiere planear ahí. O sea, entonces, y entonces son reuniones de 40 minutos, 1 hora, donde estamos tratando de solucionar el día a día, pero no así se hizo, no hay por qué, sino que nos enfocamos mucho en restricciones y en planear ahí. O sea, ¿por qué estamos planeando ahí en ese momento? ¿No? Porque a lo mejor en la semanal no lo hicimos bien, porque a lo mejor tampoco teníamos como un buen look ahead o una estrategia clara. Entonces, lo que pasa en el día a día se tiene que reinventar mucho, y entonces estamos como en ese, ¿qué hacemos? Dejamos la planeación inicial como es y con un PPC súper bajísimo y no nos permitimos replanear durante el día a día para que sea como algo más realista nuestro plan, o sí o no. Entonces creo que no sé si hay una respuesta correcta o si la respuesta correcta depende del proyecto, o no sé si les pase o qué nos recomiendan. Yo por lo que ha dicho Fernando, me remitiría a una máxima o una regla del trabajo en equipo, ¿no? Que es que ningún individuo puede poner sus intereses personales por encima de los intereses del equipo, si no el equipo no funciona, ¿no? A la vez, el equipo que podría ser, por ejemplo, en el caso que ha dicho Fernando, el equipo de producción, no puede poner sus intereses por sobre los intereses del proyecto, ¿no? Que es, digamos, el proyecto tiene que cumplir un presupuesto, tiene que cumplir una programación y un plazo, ¿no? Y a la vez el proyecto no puede poner los intereses del proyecto por encima de los intereses de la empresa, ¿no? Entonces, hay ese orden donde, si se cumple, digamos, la empresa va a ser exitosa y va a sobrevivir. Si no se cumple, comienza el problema, la empresa va a tener problemas, el proyecto puede cumplir, pero la empresa va a tener problemas, y a su vez el proyecto, el equipo puede cumplir, pero la empresa, perdón, el equipo puede cumplir, pero la empresa puede tener, el proyecto puede tener problemas, o al revés, el individuo puede cumplir sus objetivos personales, pero el equipo va a tener problemas. Entonces yo creo que ahí es una labor de liderazgo, del liderazgo en la empresa, de que todo el mundo tenga claro que se tiene que seguir ese orden. Porque si no se sigue ese orden, las cosas no funcionan. Claro, yo creo que lo que tú dices, Juan Pablo, es que está todo conectado, no está desintegrado una cosa de otra. Y uno de los problemas que ocurre es esa desconexión. A veces, entre los distintos niveles de
de planificación y de alguna manera jerarquía, si tú quisieras, de intereses o de que hay que, Objetivos. objetivos que hay que mantener, exactamente. Claro, Incluso, pasa eso como tú dices, que se desconecta uno y digamos, se le pasa el liderazgo de corregirlo, ¿no? Se dio cuenta que se desconectaron, no tomó medidas correctivas en el momento que se desconectaron y la cosa sigue y ahí es donde se crean los problemas. está en una de las gráficas que tú mostraste, Luis Fernando, de cómo el involucramiento de la gerencia en el Last Mile System, yo creo que si también los gerentes de las diferentes empresas estuvieran más involucrados en el Last Mile System, esa desconexión a lo mejor no sería, y entonces estarían un poquito alineados los objetivos, ¿no? Pero cuesta porque pues lo que pasa en obra no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Entonces es un tema cultural importante de la construcción que tenemos que trabajar. Claro, pero ahí se pierde un poquito o sea, eso también es yo creo que uno de los refuerzos que uno le puede hacer a esos comportamientos es hacer patente la necesidad del liderazgo en estas organizaciones. O sea, no sé, un problema que yo he visto en mi país es que se tiende a delegar demasiado. Los gerentes a veces tienden a decir a un subordinado, hazte cargo. Tú eres el encargado de Lean aquí en esta empresa. Como si eso lo reemplazara a él. Yo creo que ese es un error que se comete también. Yo donde he visto que esto funciona y se mantiene es donde el gerente está, continúa siempre mostrando un liderazgo, aunque no esté en todas, porque no puede estar en todas, pero siempre tiene que estar consciente de su papel, de su rol. Por último, de apoyar permanentemente a quienes él puede haber delegado parte de esa función. Yo creo que eso va de la mano con el entendimiento de que Lean es Last Planner, porque si Lean es Last Planner, bueno, pues que el residente se encargue, porque es de él. Pero si Lean es un tema cultural, es el gerente el que tiene que empezar. O sea, a lo mejor no estoy yo dirigiendo las juntas diarias, pero yo estoy dirigiendo de que, bueno, ¿y ahora qué hicieron nuevo? Bueno, ¿y ahora cómo se están comportando? Bueno, ¿ahora cómo está la comunicación? Entonces, que sea ese gerente de cambio, porque ya Lean no es Last Planner solamente. Last Planner, pues, se llama presidente. Creo que desde ahí va de la mano. Creo que tienes toda la razón en eso, ¿no? Va muy ligado a ese entendimiento. Y también creo que tenemos que tener en cuenta que, digamos, el Last Planner y el UKG, que son herramientas de producción, que están, digamos, en lo que yo mostré, esos círculos concéntricos, ¿no? Entonces tienes al medio el área de producción, que es la que está usando estas herramientas, y que es la que, digamos, maneja la producción y genera el dinero en una constructora. Se ve servida o interactúa con las otras áreas del proyecto, ¿no? Programación, costos, la parte administrativa, seguridad, calidad, etc. Y interactúa permanentemente con ellos, genera información que puede ser usada por ellos y a la vez este proyecto está, digamos, rodeado de las áreas de la compañía que le dan servicios al proyecto, ¿no? Finanzas, el área de procura, el área de seguridad corporativa, administración, recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tienen que interactuar permanentemente, ¿no? Y las herramientas que se usan en la producción tienen que, digamos, ser compatibles y conversar, por decirlo de una manera, con las herramientas que usa la compañía para evaluarla, para manejar, para que esto sea sustentable, ¿no? Y sea eficiente, si no, no funciona. Entonces, ahí está pues este medio ambiente, microcosmos de interacción de los proyectos, la compañía y el área de producción que tienen que vivir juntos.
y da resultados. De hecho, tú mencionaste, tengo- Juan Pablo. Ah, perdón. no, que disculpa, Elisa, que tengo Luis Fernando Viteri que quiere participar. ¿Sí? Luis Fernando, ¿puedes hablar? Buenas noches, ¿me escuchas, José? Sí, ¿Sí? ¿Se ¿Cómo escucha, Luis estás? Fernando? Un gusto, Luis Fernando, Elisa, Juan Pablo. Realmente, qué valiosa esta contribución a las Planner en América al reforzar. Y creo que es importante que reconozcamos también los errores que hemos cometido como las Planner de querer masificar un poco la situación, y se ha hecho más una tendencia de herramientas que de una filosofía. Creo que, y eso lo dijo, lamentablemente, el facilismo, la comodidad, la agilidad extrema ha hecho que, ¿cómo lo implemento? Dame la herramienta y con eso es. Y no es así. O sea, lamentablemente los gerentes de ahora, muchos de los gerentes de ahora que están dirigiendo, y lo decía Elisa que debería estar dirigiendo, lo mencionó también Luis Fernando, han delegado. Toma, tú asume, porque yo sinceramente no lo entiendo. Como no lo sé, tú asúmelo. Y no conozco las herramientas y todo el potencial que puedes saber. Me ha tocado la mala experiencia de estar en obras, gerenciando a través de supervisiones o gerencia de proyecto a contratistas, y me presenta su Luca Head y le reviso y les hago. Y cuando paseo con ellos, veo todo el acero botado. Y le digo, ¿cómo puedes tener todo el acero de tu construcción? No, eso no entra porque yo trabajo mi Luca Head. Dios mío, o sea, yo me desmayo. Entonces, sí hay un tema importante, y también lo dijo Luis Fernando, cómo es, y eso es muy valioso, Luis Fernando, te agradezco bastante, porque sé que Chile pues está adelantado 20 años con respecto a Perú, pero sí tenemos que retomar los principios, los fundamentos del Lean, porque Lean no falla, falla las personas que lo ejecutan. Entonces, es importante que entiendan los jefes que la responsabilidad no se delega. No es cuestión, yo te lo doy y no me responsabilizo. Es mi responsabilidad. Y para hacer mi responsabilidad tengo que conocer. Y para conocer tengo que saber los principios del Lean. ¿A dónde voy? ¿Qué cosa es? Y tengo que tener la capacidad de enseñarle a mi gente qué cosa necesito para que tú puedas ser un constante reforzador de esto, para que cuando te toque ser jefe puedas aplicarlo. Lamentablemente, muchos de los gerentes que están viviendo ahora han sido los mencionaron en unas charlas anteriores, han sido de la escuela del maestro. Han estado al pie del maestro y no saben realmente lo que significa en costo. Entonces están más preocupados en llenar, oye, ¿cómo complemento? ¿Cómo llego un 80%? Pero no me doy cuenta de la rentabilidad que puede generar o la eficiencia que puedo conseguirle a través de las planes. Entonces, por eso es que muchos de los proyectos, pese a que pueden estar implementados, y lo mencionó en un caso también, en un proyecto, con sistemas, con automatización y toda la cosa, fallan. Entonces, no es cuestión de estar machucando botones o tener un software súper elevado. Yo lo que haría, iría en una línea progresiva. Primero implemento la filosofía. Luego, o sea, lo implemento con Excel, aunque sea a mano. Y luego, cuando ya a mano me sale mucho más rápido, paso al siguiente nivel, que son herramientas, que son software y todas esas cosas. Pero primero debo entender qué va a botar la máquina y no irme a la máquina. Gracias por darme el tiempo, José, para poder intervenir. Muchísimas gracias por esta contribución que están haciendo nuevamente ustedes. Buenas noches. no, gracias, Buenas Luis noches. Fernando. Luis Fernando. A Entonces, una cosa que dijiste, que dijo Luis Fernando, con respecto a la aplicación de las planas y de Luca Head como herramienta, que es verdad, ¿no? Mucha gente la toma como una herramienta enlatada que yo la uso y ya. Pero hay que recordar de dónde vienen esas dos herramientas, ¿no? Que vienen de Lean Construction. ¿Y de dónde viene Lean Construction? ¿No? Esto viene cuando en los 80s los ingenieros civiles, los constructores, nos damos cuenta de que no manejábamos la producción y tomamos estas herramientas prestadas de la ingeniería industrial. Entonces, cuando tomamos estos elementos de gestión prestados de la ingeniería industrial y lo aplicamos a la ingeniería civil, a la construcción, de ahí nacen estas herramientas, ¿no? Pero no hay, entonces, cuando se implementan, hay que implementarlas en el contexto de que estamos implementando herramientas de gestión, de producción al proyecto. Entonces es importante recalcar eso a la hora que se implementa y a la hora que se capacita a la gente que va a usar estas herramientas. O sea, primero hay que
hacerlos darse cuenta que los estamos capacitando en producción. Y una vez que le damos esto, recién ahí les damos las herramientas para que las usen, entendiendo el contexto en el cual tienen que usarlas. Sí, porque, lógicamente, como lo dice, nace de una metodología de la industria de la construcción, de la industria de la automotriz. Luego desemboca y decanta en lo que es la construcción y se toma, pero lo primero es entender de dónde nace, cómo sale, qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Lo mencionaron también. En algunos casos no podrá implementarse todo, pero lo tengo que adecuar, pero lo adecuo cuando lo conozco, no cuando solamente uso la herramienta. Yo puedo clavar con un alicate, pero no es la herramienta adecuada. Entonces tengo que saber realmente el potencial, y para saber el potencial tengo que conocerlo. Entonces debería, más allá de expandirse el tema de las herramientas, creo que este tipo de charlas hace un reforzamiento y un renacimiento de los temas filosóficos más importantes y profundos, los principios principales que estaban en la tesis de doctorado del doctor Glenn. O sea, oye, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que apuntar? Y retomar nuevamente eso para poder aplicar la mejor forma de todas las herramientas que sean después, ¿no? Perfecto, gracias, Luis Fernando. Luis Fernando Viteri. Nada, entonces, ya para no quitarle mucho tiempo, yo sé que Luis Fernando ya son 10:30 ya. Entonces, los métodos y sistemas fallan por las personas, entendemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable, ¿no? Es decir, contratar personas con conocimiento o de una otra forma moldarlos o formarlos en la misma filosofía, porque entendemos de que cada empresa tiene una misión, una visión distinta a la otra, ¿no? Pero, ¿Qué es lo recomendable? José, no fallan las personas, fallan los líderes. Porque los líderes no se dan cuenta que, digamos, el sistema se ha desvirtuado. Y cuando se desvirtúa el sistema y no se mantiene, como decía Luis Fernando, ahí es donde la gente comienza a fallar. Pero no por culpa de ellos, ¿no? Sino que el liderazgo no ha visto que esto se ha desvirtuado en el tiempo y que hay que darle un mantenimiento y que hay que entrenar y reforzar la filosofía a las nuevas generaciones que van entrando. Entonces, yo creo que es un tema más de liderazgo que es su responsabilidad inculcar esto, mantenerlo en el tiempo, reforzarlo, y ahí entra pues el papel de la academia, ¿no? Creo que la academia, que es la que tiene, digamos, la industria realmente nunca tenemos tiempo, siempre estamos en el día a día, etcétera, y la academia es la encargada, creo, de darse cuenta de estas cosas, en interacción con la industria y darle cuenta a la industria los errores que está cometiendo y ayudarlos pues a corregirlos, ¿no? Sí. Yo creo que aquí hay que aprender de los casos que han sido exitosos. Algunos son bastante icónicos en el mundo. Por lo menos yo siempre me tocó conocer de cerca un caso que se ha reportado bastante, que es el caso Sutter Health en Estados Unidos, de una empresa mandante en California que implementó un programa de varios miles de millones de dólares de proyectos, adaptando, creando contratos nuevos, colaborativos, creando formas de trabajo y de desarrollo de proyectos que fomentaban el mejoramiento continuo. Allí, por ejemplo, una de las cosas lindas es que usaban una estrategia de formación top-down o de cascada, que le llaman. O sea, el gerente, el líder, le enseñaba a sus subordinados y los subordinados hacia abajo, a los suyos, lo cual es un liderazgo también de conocimiento, ¿te fijas? O sea, ya no tienes un líder que ignora lo que está pasando hacia abajo y se lo delega, sino que le enseña a sus subordinados la filosofía, le enseña lo que tienen que hacer, pero él se tiene que haber educado a lo mejor al principio.
a lo mejor con asesores, con otras personas, pero en esa misma organización mantenían de forma permanente opciones de formación para las personas, ¿ya? O sea, permanentemente quien llegaba a la organización se podía educar en las planes, se podía educar en Target Value Design, en cualquier en negociación, digamos, de contrato. O sea, tener disponible en forma más o menos como permanente opciones para reforzar el conocimiento, el cambio cultural. También, no sé si ustedes conocen de herramientas o técnicas de ayuda al cambio cultural, pero claro, existe el coaching, ¿cierto? Pero en esa organización usaban lo que llaman Study Action Teams. Esto de los ejecutivos, altos ejecutivos de la empresa, compartiendo una lectura más técnica sobre Lean, ¿eh? Y que se juntan una vez a la semana, y si no se juntan, se juntaban por teléfono hace tiempo, hoy día sería todo online, ¿cierto? A discutir lo que leyeron y lo que aprendieron. Entonces, ese tipo de cosas, yo al principio decía, como decimos en Latinoamérica, son muy gringas, a lo mejor no casan con nuestra cultura, pero después me he dado cuenta que yo creo que sí calzan, a lo mejor que no lo hemos experimentado demasiado nomás, y que puede resultar como una forma de formar a los ejecutivos de las empresas que puedan sostener una transformación a partir de un aprendizaje y una comprensión de la filosofía más profunda. Suena muy bonito, Luis Fernando. Suena muy bonito. Y estaría padre, creo que es. Porque aparte de eso, decantan las personas que quieres tener organización, que tienen una mentalidad de querer aprender y cambiar las cosas. Entonces, poco a poco, la gente que te sigue el rollo se queda y la gente que no, pues se va saliendo, ¿no? Uno pensaría. Bueno.